Lo habíamos prometido, lo habíamos anunciado en las redes sociales del Grupo Internacional, de FM Internacional 94.5, y bueno, hoy lo tenemos el privilegio y el honor de tenerla en la entrevista central al ministro de Turismo, Tabaré Viera Duarte, sin filtro. Gracias por acompañarnos, ministro, bienvenido. Bueno, gracias Mauricio, un gusto de estar contigo en tu programa y con toda la audiencia rivereña. Mucho gusto. Em, y pasó la Semana Turismo, ¿no? Una de inclusive lo habíamos charlado contigo y pactado esta entrevista y nos hacías la referencia, digo, vamos a esperar que pase la Semana Turismo para hacer un análisis pormenor de cómo va a ser el movimiento. Bueno, ahora sí, pasó la Semana Turismo y se puede hacer ese análisis de lo que han sido ingresos de turistas de diferentes orígenes y también de uruguayos que por lo visto eligieron a la Argentina como el destino principal, por lo menos son los rumores, superando inclusive a chilenos y a brasileños que a veces iban a Buenos Aires. Bueno, en esta oportunidad los uruguayos prefirieron ese destino. ¿Cuál es el análisis que hace el Ministerio de Turismo? Bueno, que fue una muy buena semana. Creo que todos coincidimos, operadores privados, gobiernos departamentales y el propio ministerio, que fue una muy buena semana de turismo. Es una época del año en la cual los uruguayos históricamente prefieren salir de vacaciones, es histórico. Tanto hacer turismo nacional, turismo interno, cosa que también es tradicional, los uruguayos salimos en turismo a visitar familiares, a ir a conocer algunos lugares de otros departamentos, de camping, en la clásica pesquería. La semana del turismo es una semana en la que los uruguayos salimos a hacer nuestras vacaciones, o toda la semana, o parte de ella, el feriado propiamente dicho, a partir de jueves, también, digamos, religioso, hay un gran movimiento de turismo religioso, y también, históricamente, fue una fecha en la cual los uruguayos salían a hacer sus vacaciones fuera del país, las clásicas excursiones a la región, Foz de Iguazú, en Paraguay, las playas de Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, Argentina. En este caso, además, está claro que es un año muy particular en la que, por la diferencia cambiaria, los precios son muy favorables para los uruguayos en toda la región, particularmente en la Argentina. Así que después, además de 2 años de fronteras cerradas o semicerradas, con dificultades para cruzar las fronteras, protocolos exigentes, bueno, la gente estaba ansiosa de salir. Así que hubo un movimiento muy importante con salidas del país inclusive, pero también con ingresos. Uh-huh. De hecho, Mauricio, lo comentábamos fuera de micrófonos, los ingresos desde el viernes 8, o sea, el viernes antes de comenzar la semana de turismo, al 17, o sea, el día de ayer, ingresos de personas, no estamos hablando de turistas, la definición sería otra cosa y habría que medir de otra manera. Pero la información que tenemos de migraciones, ingresaron al país, primero los ingresos, 202.000 personas. Comparado con el 2019, 20.000 menos que lo que pasó antes de la pandemia, que llegó a 220.000, 221.000. 202.000 ingresaron al país y salieron del país 184.000. Quiere decir que si fuera una balanza tipo de números, es favorable, ingresaron más personas que lo que egresaron, ¿no? De cualquier manera, el turismo es todo, el turismo es entradas y salidas, así se mueve el turismo, y obviamente muchos uruguayos salieron a hacer sus vacaciones o aprovechando los buenos precios, pero bueno, vuelven a su país y aquí van a continuar, y sigue habiendo entonces
vecinos que eligen, pese a todo, hacer sus vacaciones en Uruguay. ¿Por qué? Porque son mucho más las fortalezas que las debilidades. Nuestro país, en sus distintas regiones, en su variada oferta turística, tiene fortalezas muy importantes, muy grandes. Así que el destino Termas, que estuvo a full, por ejemplo, la oferta, la variadísima oferta de turismo rural, de turismo naturaleza, que hoy casi que en los 19 departamentos se da, estuvo a full, con llenos casi totales, entre el 70 y el 100%. La costa, que no es su temporada fuerte, porque ya no es el verano, de cualquier manera tuvo un altísimo nivel de ocupación. Colonia, que es otro tradicional destino turístico, sobre todo de argentinos, estuvo también con ocupaciones muy importantes. Y nuestra frontera hubo un muy buen movimiento, difíciles de contar, porque sabido es que todos los brasileños que vienen y que habitualmente vienen a Rivera, como a Chuy, como a las fronteras, digamos, no hacen migraciones. Entonces no tenemos datos como tenemos en otros puntos fronterizos en base a quienes ingresan formalmente, ¿no? Ya sabemos que ahí se cruza la frontera y no se contabilizan. Nosotros, precisamente para manejar mejor los datos estadísticos, hemos hecho un convenio, por ejemplo, con Antel, para que vamos a tener pronta en unos días la información de cuánta gente ingresó a Rivera de acuerdo a el roaming, ¿no? En cuanto a la posición de celulares, que no es exacto, pero nos va a dar una cifra aproximada de cuánta gente vino a nuestra frontera. Pero bueno, hubo muy buen movimiento, creo que el saldo es altamente positivo en este proceso de recuperación de este importantísimo sector del país. Ministro Tabaré, a propósito, me deja la sensación, corríjame si me equivoco, que hizo una jugada el gobierno que creo que fue muy importante para estos números que usted está avalando de exitosos en Semana de Turismo, donde muchísima gente utiliza esta fecha para poder descansar y poder también vivir un momento de entretenimiento con los familiares y con los seres queridos, que ha sido, me deja la sensación, la facilidad para el turista, ¿no? Fundamentalmente, de no tener que hacer esa declaración que a veces es engorrosa, ya que el propio presidente había confirmado y el ministro de Salud Pública levantado la emergencia sanitaria. Fue importante esa jugada muy cercano al borde del comienzo de la semana de turismo o semana de invierno, como le decimos, de vacaciones de invierno, como le dicen muchos. Bueno, sí, claro. Sin duda que se fueron flexibilizando los distintos protocolos, las distintas medidas, en la medida que mejoró la situación sanitaria del país, ¿no? Toda la emergencia, el punto de que, bueno, primero se eliminó la necesidad de presentar test de PCR o de antígenos negativos, luego se eliminó la emergencia sanitaria, el decreto se derogó el decreto de emergencia sanitaria y finalmente, cuando hubo al comienzo de la semana largas colas, sobre todo en los puentes, particularmente en Fraiventos, en los puentes sobre el río Uruguay, por allí hay que tener en cuenta que hay dos operativas, la de las autoridades argentinas y la de las autoridades uruguayas. Entonces, cuando egresaron visitantes por esos puentes, ingresando a Argentina, evidentemente allí hubo largas colas y largas demoras porque no estaba preparado las autoridades argentinas, se ve, para recibir a tanta gente y tenían algunas exigencias además para los cuales los uruguayos, los turistas que iban hacia Argentina no estaban preparados. Eso llevó a que se tomara ese tipo de medidas desde el gobierno, medidas extraordinarias de reforzar las guardias, tanto de
de migraciones como de aduanas, de distintas autoridades, y sobre todo la medida de eliminar la obligación de presentar una declaración jurada. Creo que eso terminó por facilitar, y que ya sobre la mitad de la semana hacia acá, el tránsito tanto de salida como de entrada fue absolutamente fluvial, absolutamente fluido en todos esos pasos fluviales, ¿no? Así que yo creo que todas las medidas que faciliten la vida del turista son buenas, mejoran al turismo. El turista le gusta no tener problemas, tener todo resuelto. Así que ese tipo de medidas, así como los beneficios para los turistas que se mantuvieron hasta ahora, como por ejemplo los descuentos del IVA, la devolución de impuestos para los turistas extranjeros, el IVA tasa cero para los turistas uruguayos en los hoteles, el precio especial en los combustibles en las fronteras. Todos esos son medidas, beneficios, renuncias fiscales que hizo el gobierno y que beneficiaron e incentivaron a que tuviéramos un turismo, yo digo, de una semana muy buena, sobre todo encima de esos 2 años tan malos de la pandemia. Me decía, ministro, que las fortalezas son mayor que las debilidades, y me quedo con esa frase, de las fortalezas. Históricamente, en una cuestión de política, siempre cuando se hablaba de turismo, el Ministerio de Turismo, con la marca Uruguay Natural, promocionaba y difundía la costa, ni que hablar, Punta del Este, la Costa de Oro, Colonia y las termas. Y se quedaba con eso. Desde que usted asumió, me deja la impresión como que usted está tratando de mostrarle al Uruguay y al exterior que hay otros paseos turísticos que también son importantes para que conozcan todo el Uruguay. Y si nos quedamos en el norte, podemos hablar de Lunarejo, por ejemplo, por citar algo. Lo vi a usted en un festival como el primer festival de asadores, que también es una forma de generar turismo con todo lo que genera la gastronomía. También me deja la sensación que las criollas son uno de los mayores atractivos en esta semana de turismo, más allá de que haya gente que se oponga, como ha pasado en las últimas horas. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Tal cual, Mauricio. Uruguay, vuelvo a afirmar, tiene enormes fortalezas para tanto que, bueno, hay incluso argentinos, con toda la diferencia cambiaria que tienen, igual eligen venir a Uruguay, por esa fortaleza. ¿Por qué? Por la calidad de los servicios, por la calidad de la infraestructura, por lo variado que tiene hoy la oferta turística, que es a lo que tú hacías referencia, no solamente lo tradicional, la costa, las termas, Colonia, sino que, tenemos en casi todos los departamentos una oferta de turismo naturaleza imponente, o de turismo aventura, o de lo que es la ruta minera, la ruta del oro, el safari minero en Artigas, combinar esas dos cosas con gastronomía, con la naturaleza. Realmente es un atractivo que ha trabajado a full, con las 11 áreas protegidas que tienen ya creciente oferta turística combinada con el cuidado del medio ambiente, con esa inmensa, en esta época particularmente, oferta de eventos. El turismo de eventos es un turismo muy importante. En el mundo se llama turismo MICE, por sus siglas en inglés. Es el turismo de reuniones, ferias, shows, congresos. Y tiene el turismo deportivo también, ¿no, ministro? ¿Cómo? Y tiene también el turismo deportivo, donde, por ejemplo, Rivera cuenta con el mejor autódromo del país. Por supuesto, el turismo deportivo en todas sus manifestaciones. Todo eso es muy importante en el mundo. Hay una gran preferencia porque siempre implica la participación del turista, la experiencia, que la gente ya no quiere estar de vacaciones 15 días o un mes sentado o tirado al sol. Quiere además tener alguna experiencia, conocer algo más. Entonces,
son complementos o incluso son atractivos principales para que la gente viaje, para que la gente conozca todo un país, más de un lugar, más de un destino, toda una región. Y en ese sentido, entonces, ahí está la gran fortaleza de Uruguay, y es uno de los grandes objetivos que tiene nuestra administración, entonces, la de promocionar al Uruguay natural, a la diversidad de los productos turísticos que ofrece Uruguay, y obviamente apuntar a uno de esos productos que es el turismo reunión, el turismo de eventos, que como decía, la semana de turismo estuvo muy cargada de esos, de grandes eventos, de grandes espectáculos, como la Semana de la Cerveza en Paysandú, como el Festival de Minas Abril en La Valleja, como el Festival a orillas del Olimar, con mega espectáculos que atraen a multitudes, miles de personas, 20.000, 30.000 personas por noche en estos espectáculos, que obviamente la gente va al espectáculo, va a la feria, va a lo puntual, pero además llega a este departamento a conocer su gastronomía, sus bellezas naturales, todas sus ofertas turísticas. En ese sentido, entonces, ya estamos trabajando. Ya hicimos un lanzamiento hace pocos días de la temporada otoño-invierno, con un programa que denominamos Turismo para Todos, que va a comenzar mayo y junio, pero que la intención es apuntalar durante esta llamada temporada baja, la temporada de invierno, al turismo interno, y en él insertar a un programa de turismo social que ya nos determina la ley de promoción del turismo, que tiene que ver con darle posibilidades a aquellos con menos recursos de hacer su paseo del día, o una noche o 2 noches, pero a través del sistema turístico. No quiere este ministerio transformarse en una agencia de viaje. Lo vamos a hacer a través de la adhesión del sistema turístico, es decir, de las agencias de viajes que programen paquetes turísticos internos, de los que hay pocos lamentablemente en Uruguay, pero que se desarrolle ese turismo de paquetes internos en las cuales también puedan participar gente de escasos recursos a través de financiamiento con el BPS o con algunas organizaciones financieras, y con incluso algún subsidio o parte subsidiado por el propio Ministerio de Turismo. Ministro, se me fue el tiempo. Le pido en poder de síntesis un tema que no quiero dejar pasar por alto, porque ha pasado en Punta del Este en esta Semana de Turismo. Estaciones de combustible no están aceptando tarjetas de crédito. Creo que le ha llegado algo de esto a usted, su reflexión. Sí, lamentablemente fue anunciado por los estacioneros o varios estacioneros de Maldonado, que bueno, habían tomado la decisión en sus negocios no recibir más tarjetas de crédito, habida cuenta que estos productos financieros les cobran una comisión que realmente es demasiado alta y que nos preocupa, y que con el escaso margen que tienen, bueno, consideran que no pueden sostenerlo más. Bueno, esto fue una decisión gremial de ese departamento, de una actividad privada, que bueno, también está dentro de la negociación con otra actividad privada, que es la de las tarjetas de crédito del sistema financiero. O sea, allí no es el gobierno quien debe, o sea, por lo menos hasta ahora no se le ha encontrado una vuelta, una solución para que se llegue a un acuerdo, y dentro de su derecho, del derecho que tiene cada uno de cómo administra y cómo gestiona su comercio, tomaron esta decisión. Obviamente que no nos cae bien, más allá de comprender la situación, no nos cae bien en el sentido de que al turismo no le hace bien, no se le facilita. Hoy todo el mundo, sobre todo al precio que está el combustible, y cargar un tanque de nafta no se puede andar con tanto dinero, nadie acostumbra a andar, entonces el hábito ya es de pagar con tarjetas de crédito, de débito. Entonces esta medida no le ha hecho bien, obviamente, al sector, sobre todo en el departamento de Maldonado, porque en el resto del país sigue funcionando normalmente el sistema financiero. Ha sido muy amable, cosa que valorizamos y agradecemos estos minutos exclusivos para FM Internacional 94.5, Ministro de Turismo Tabaré Viera Duarte, sin filtro.
Muchas gracias a todos y un saludo y bueno, nos estamos viendo pronto.